Ángel correspondiente al martes de la semana en curso. Martes 30 de julio del año 2024. Voy a comentar con usted algo que tiene que ver ya con el futuro gobierno. A estas alturas del partido ya es totalmente inútil y una pérdida de tiempo ocuparse de lo que dice López o de lo que plantea. Ya es un hombre fuera de sí, un hombre desquiciado ya totalmente, y que su única tarea es andar de titiritero mostrando a ese títere que es la anticientífica, que no le pesa rebajar su dignidad como candidata triunfadora. Allá ella. Muy bien. Primeramente quiero decirle a usted algunas palabras sobre el papel de los gabinetes en todo gobierno. Hace quizá 60, 70 años, el mundo era muy diferente al actual en lo que se refiere a la estabilidad que se veía. El futuro de la posguerra, crecimiento económico, reconstrucción de las ciudades destruidas en Europa, en Asia, y prácticamente se veía el futuro con optimismo. Y eso daba lugar a gobiernos estables, a gobiernos que requerían funcionarios o personajes que supieran administrar, que fueran eficientes y eficaces en la cuestión del manejo de los recursos, y estábamos disfrutando, o los que tenían la edad en ese entonces, disfrutando una etapa de crecimiento económico, de modernización en muchas actividades de la vida de los países. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, si bien hubo grandes avances, pero también hubo enfrentamientos entre fuerzas que no se veían o no se pensaba que podrían adquirir gran fuerza allá en los años 50 o principios de los 60. Específicamente pienso en dos países, la República Popular China y lo que se llama eufemísticamente la República Popular Democrática de Corea, mejor conocida como Corea del Norte. Al mismo tiempo, no se pensaba que países como Taiwán, Corea del Sur, la República de Corea, podrían alcanzar la preeminencia tecnológica que tienen y disfrutan hoy en los tiempos que corren. Algunos conflictos regionales de menor intensidad, pero básicamente estamos viviendo una etapa donde lo único cierto es lo incierto, donde los gobiernos han tenido que modificar su visión, o al menos el gobernante, acerca de la integración de su equipo cercano, o para decirlo con una expresión más fácil de entender, la conformación de su gabinete. Se eliminó aquella idea que durante los años 50, 60, privó en el mundo la permanencia de los funcionarios. Hubo casos de funcionarios que pasaron de un gobierno al otro, incluso aquí en México mismo. El caso más sonado fue, o dos casos muy sonados, del licenciado Antonio Ortiz Mena en la parte de Hacienda y don Ernesto P. Uruchurtu en el gobierno del Distrito Federal, en la regencia. Pero hoy eso ya no existe, ya desapareció. Y la gran tarea que tiene frente a sí todo candidato triunfador en ese interregno, en esa etapa que va del día de la elección a la toma de posesión, es buscar
los mejores perfiles acordes con las necesidades y problemas que el gobierno que encabezará el candidato triunfador va a enfrentar. Y esto nos lleva de entrada a un elemento importante en la conformación de todo gabinete, y es la permanencia del designado. Hoy, ningún gobernante en su sano juicio nombra a un funcionario para que dure los 4, los 5 o los 6 años del periodo que le tocará gobernar. Por el contrario, hay un gabinete que se conforma para los primeros meses o quizá para el primer año de ese gobierno, en el mejor de los casos para el primer bienio. Luego viene otro gabinete que sería para la parte intermedia, y luego habría otro equipo para el cierre estoy pensando en un gobierno de 6 años. Pero eso es lo mismo para un gobierno de 5 o de 4. Este contexto lo planteo por el problema que enfrenta hoy la anticientífica. El gran error estratégico que ha cometido es haber hecho públicos una serie de nominaciones que no son designaciones. Simplemente dijo fulano, fulana, mengana, perengano, etc. Pero no son designaciones. ¿Por qué? Porque ella todavía no tiene el carácter legal para poder designar a un funcionario. Eso lo tiene el presidente constitucional, y ella lo será a partir de la noche del 30 de septiembre a las 12 de la noche. Antes es presidente electa, pero todavía no puede constitucionalmente designar funcionarios. Bien, lo que hay entonces es un conjunto de nombres de personas que le han sido impuestas por el titiritero que la maneja a ella como un títere, como una títere, ¿verdad? Y algunos de sus cuates, que los tsunamitas, que acá, que estuvo con ella por acá y por allá. Pero tomando en cuenta la falta de experiencia real que tiene la anticientífica en posiciones relevantes de gobernación, no me digan que la delegación de Tlalpan y burócrata de tercera y en el gobierno del Distrito Federal, no. La verdad es que es una mujer inexperta en la práctica de la gobernación, y su experiencia frente a la toma de decisiones críticas en un gobierno no la tiene. Y eso ha dado como resultado un conjunto de nominaciones de mediocridades, de inexpertos y de personas con una visión aceda y caduca de la cosa pública. Estos acontecimientos registrados la semana pasada en relación con el Mayo Zambada y uno de los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, ha cambiado totalmente el panorama en lo que se refiere al tipo de funcionario que deberá convocar, o debería convocar, es mi opinión personal, la anticientífica. Pero no decirlo, no guardarse el elemento sorpresa para sí, no enseñar sus cartas. A la fecha, y producto de esta situación que se ha generado, poner en la Secretaría de Gobernación a esta pobre mujer que no ata ni desata, que a su escasísima estatura física aúna su estatura política, sería un crimen y sería algo que le estallaría a la brevedad posible a la anticientífica. En gobernación deberá poner a alguien con un peso político que esté fuera de toda
de todo cuestionamiento. Que sea alguien que pueda imponerle a cualquiera de los gobernadores, 31 más el jefe de gobierno en la Ciudad de México, o jefa de gobierno, que es una señora también demagoga, corrompida de lo peor, rodeada de un grupo de bandoleros cuyo origen está en los invasores y grupos delincuenciales de Iztapalapa. No lo tiene la anticientífica. Y va a batallar para encontrar a una persona así. Luego, en lo que se refiere a relaciones exteriores, el gran problema que va a tener es la relación con los Estados Unidos en materia económica, la revisión del TEMEC, pero por encima de eso, el tratamiento a los grupos del crimen organizado. Y ahí tiene que poner también a alguien con un inobjetable y fuera de toda duda peso político, experiencia, conocimiento de la situación geopolítica, y con todo el respeto al psiquiatra o psicoanalista, no sé cuál sea el calificativo correcto o la profesión correcta de él, Juan Ramón de la Fuente. Su paso por la administración pública habla de un burócrata acomodaticio, de una persona acá mucho rostro y los ojos, pero en términos de dignidad, de posiciones propias, no reúne requisitos. Y en el caso de la Hacienda Pública, bueno, pues el delicadito de Hacienda, que su tarea será entregar el paquete económico a más tardar el 15 de noviembre al Congreso y de ahí dar las gracias y no va a cargar los peregrinos. Luego tenemos otro caso de alguien a quien los barberos oficiales u oficiosos, que es el que viene a salvar al campo mexicano. Un hombre que ha pasado más de 20 años fuera de México en la burocracia dorada de la FAO, de organizaciones internacionales, y que no se le conoce propuesta alguna disruptiva en materia del campo mexicano. Que muchos estudios y que por acá y por allá, pero nada más. Y así podríamos encontrar otros casos donde lo único que se exhibiría es la carencia de cuadros pesados, formados, con presencia y peso político propio, que le den cuerpo, que le den solidez a ese gabinete que obligadamente deberá construir o conformar la anticientífica. De tal manera que este conjunto de mediocridades y de inexpertos y oportunistas de poco le servirán a la anticientífica. Ya lo verá usted. Gracias por su presencia y nos vemos mañana miércoles aquí en la Mañanera de Ángel. Gracias otra vez.